del programa Medellín Te Quiere Saludable. El año pasado estábamos separados los programas Medellín Me Cuida y Escuchaderos. Este año nos unimos en un solo programa y nos llamamos Medellín Te Quiere Saludable. Yo estoy en el componente de primeros auxilios psicológicos. Vamos a las instituciones, a las empresas, a las instituciones educativas, grupos colectivos, precisamente haciendo esta capacitación en primeros auxilios psicológicos. Y como Esmeralda lo comentaba, ya tuvimos el primer encuentro, este ya sería el segundo. Me cuentan, por favor, cuando ya vean la presentación. ¿La ven en este momento? No, señora. No, no. Ahora sí. Sí. Listo. Entonces, el módulo 2 es atención en crisis. Tenemos entonces qué es una crisis y tenemos tres tipos de crisis. La primera, que es la crisis psicológica, que es una desestabilización que tiene tres componentes: emocional, sensorial y cognitivo. Nosotros vamos a través de los sentidos conociendo el mundo exterior. Entonces, por ejemplo, las cosas que vemos, que sentimos, que olemos, a eso le damos un significado y lo vamos guardando en nuestro cerebro. Por ejemplo, muchas de las fobias y los miedos se infunden cuando estamos niños. Por ejemplo, estamos niños, 2, 3 años, pasa una mariposa, mamá de pronto grita, entonces en nuestro cerebro lo que podemos guardar es miedo. Cada vez que veamos una mariposa, vamos a recordar esa sensación de miedo por el grito que nos hizo mamá. Entonces, por eso ahí se ven los tres componentes: lo emocional, desde el miedo que tuve cuando escuché el grito; lo sensorial, porque observé la mariposa; y lo cognitivo, porque lo estoy guardando en mi cerebro. Entonces, cuando ya soy adulto o adolescente que veo una mariposa, voy a traer esa recordación de ese sentimiento frente a la mariposa. Igual así también son con las cosas importantes para nosotros. Por ejemplo, algo muy significativo: cuando en una fiesta, cuando estábamos niños, escuchamos una canción, vimos a mamá y papá bailando, entonces fue muy gratificante para nosotros verlos bailar y nuestro cerebro guardamos tanto la canción como la imagen de ver a mamá y papá bailando y lo que sentí. Ay, qué rico cuando sea grande bailar así como mamá y papá. Entonces lo Doctora guardo. Jessica, Sí. usted nos puede colocar la presentación, nos puede colocar en modo presentación, por favor. Es que está pequeñita. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando nosotros guardamos esa información, siempre nos trae, nos evoca el recuerdo, nos evoca el sentimiento y nos evoca esa sensación, eso que sentimos cuando estábamos observando, en este caso, bailar a nuestros papás. Tenemos la segunda, que es la crisis natural, que tiene que ver con ese ciclo de vida, cómo nosotros vamos enfrentando esas canas, esa primera arruga, el dolor en las rodillas, el dolor en la espalda, que nos digan señor o señora, por ejemplo. Entonces, cómo vamos enfrentando ese envejecimiento o ese ir creciendo en edad. ¿Cómo nos vamos enfrentando a esa situación? A algunas personas les da crisis, por ejemplo, a los 20, a los 30, a los 40, por muchas situaciones. Por ejemplo, cuando estamos adolescentes o estamos en la universidad, nos proyectamos: cuando tenga 30, voy a tener carro, casa, beca, perro, esposo, hijos, hablar 2 idiomas, haber salido del país. Llego a los 30 y por alguna razón no tengo nada de lo que me proyecté y puedo entrar en una crisis. Y lo peor
es que me comparo con otras personas que tienen esa misma edad. Entonces, claro, entro a compararme con esas personas. Entonces, ahí es bastante complicado. ¿Por qué? Porque entonces al compararme voy a guardar también esa sensación de frustración, de no haber alcanzado lo que me había proyectado. Tenemos la otra crisis que es la circunstancial, que tiene que ver con esas situaciones que son inesperadas. No estamos preparados para una situación, por ejemplo, un accidente, y el médico nos dice, eh, queda en silla de ruedas. No estamos preparados realmente para una situación así. Entonces, ¿cómo tomarlo de la forma más fácil? No. Todos tenemos que hacer un trámite de emociones para poder enfrentar esto. Igual, por ejemplo, emergencias, catástrofes. Nosotros hacemos simulacros y podemos tener el protocolo muy claro de salir en filita, salir por las escaleras, no usar el ascensor. Pero realmente cuando tenemos esta situación se nos olvida todo este protocolo, se nos olvida esta sensación. ¿Por qué? Porque ahí es la supervivencia. Tenemos que enfrentarnos a esa situación y actuar desde lo emocional, no desde ese simulacro, desde ese protocolo que nos dicen. Entonces podemos entrar en una situación de crisis. También la ruptura amorosa. A todos los seres humanos nos da muy duro el hecho de la persona que amamos no nos está eligiendo a nosotros, está eligiendo a otra persona o está eligiendo otra situación, está eligiendo salir del país, irse de la ciudad, por ejemplo. Entonces, ese hecho de no sentirnos amados, aceptados, nos puede generar una crisis. La sobrecarga laboral, el estrés laboral está ocasionando mucha ideación suicida en este momento, porque no estamos siendo responsables con nosotros frente a poner un límite en el trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos con muchas ilusiones, muchas cosas a trabajar, pero nosotros tenemos un horario laboral. Por ejemplo, nosotros, hay personas que son contratistas, hay personas que son, tienen el contrato, se me escapa el contrato laboral y tienen un horario. Entonces, bajo ese esquema de horario trabajan y no llevan trabajo para la casa. Ahí ponen un límite. Pero hay otras personas que se llevan trabajo para la casa, perdón, o se quedan horas extras en el trabajo. Entonces, a veces ese estrés por cumplir, por la meta, por de pronto esa presión que pueda ejercer el jefe, nos lleva a tener crisis, a tener somatización y a enfermarnos. Entonces, nosotros resultamos trabajando 24 horas porque también se nos empieza a afectar el sueño. Estamos en un estado de vigilia entre dormidos y despiertos y no alcanzamos a tener un sueño reparador. Entonces nos acostamos muy cansados, pero al levantarnos estamos más cansados de cómo nos acostamos. Entonces ahí realmente no hay un sueño reparador que me permita descansar y amanecer mejor de cómo me acosté. Aquí también tenemos el fallecimiento de un ser querido. Si bien es una crisis mientras estamos tramitando el duelo, sabemos que el duelo es un proceso, tiene varias fases, pero en ese proceso de tramitar, eso es una crisis. Por ejemplo, en todos esos días previos, si estaba enfermo o vivimos como esa enfermedad o esa situación con la persona, eh, con nuestro ser querido y fallece, eso nos puede generar una crisis también. El año pasado, en Escuchadero, en un lapso de tiempo, el motivo de consulta número 1 fue ruptura amorosa. ¿Ustedes creen que nos visitaron más hombres o mujeres? ¿Me escuchan? Mujeres. Mujeres, no, nos visitaron más hombres. Las mujeres tenemos más redes de apoyo. Por ejemplo,
Si tuvimos una ruptura amorosa, llamamos a las amigas, vámonos a rumbear o vámonos para el karaoke, vámonos para una finca, pasear, y no nos da pena, vergüenza contarle al grupo de amigos o amigas que terminamos o nos dejaron por él o por ella, mientras que los hombres no se les facilita hablar de las emociones. Obviamente es un tema de cultura y es un tema de educación. Y es muy difícil para los hombres decirle a su grupo de amigos, es que me dejó por otro o por otra. Por otra, para ellos es mucho más difícil porque empiezan a haber señalamientos frente a su posición de novio o de pareja en esa relación. Entonces, el año pasado tuvimos más visitas de hombres y eso quiere decir que están siendo más responsables a nivel afectivo. O sea, la responsabilidad afectiva consiste en que yo me haga cargo de lo que me corresponde cuando hay una ruptura y la otra persona se hará cargo de esa situación. Pero lo que hacen las personas normalmente es o echarnos toda la culpa a nosotros o echarle toda la culpa al otro. Entonces, ahí en esa situación arrastramos los errores, las situaciones difíciles que vivimos en esa relación, las arrastramos hacia la próxima. Entonces resultamos cobrándole a la nueva pareja lo que nos hizo la anterior. Situaciones que nos generan crisis. Aquí tenemos desastres naturales, accidentes. Por ejemplo, hemos tenido muchas personas con estrés postraumático, ahorita lo vamos a ver, salieron de casa a trabajar y llegaron y un incendio. Se incendió toda la casa, todas las cosas. Entonces, esas situaciones obviamente nos pueden generar una situación de crisis. Nos pueden generar enfermedades mentales después de eso. ¿Por qué? Porque si no sabemos recibir acompañamiento, podemos quedarnos en esa situación de crisis. También eventos abrumadores, situaciones que nosotros definitivamente no nos esperamos y aquí vuelve y aparece el estrés. Tenemos esta frasecita de salud mental que muchas personas creen que es la ausencia de problemas, la ausencia de enfermedades. Y la salud mental no es la ausencia de enfermedades ni la ausencia de problemas, sino cómo enfrento yo esas situaciones y busco ese bienestar emocional. Cómo esta situación que me está pasando me puede enseñar algo y no quedarme desde la queja. Porque muchas personas creen que la salud mental es tener el bienestar. ¿Y quién está siempre bien? Ninguno. Siempre estamos como en una montaña rusa de emociones, unas veces arriba, otras veces abajo, otras veces estable, otras veces no tanto. Entonces la salud mental es precisamente buscar ese bienestar, pero sabiendo enfrentar las situaciones que me va llevando la vida. Pero a veces nosotros se nos dificulta esas situaciones. Podemos enfrentar una situación, por ejemplo, el fallecimiento de alguien, pero no podemos enfrentar el estrés, por ejemplo. Entonces es esa capacidad que yo tengo para enfrentar las situaciones que se me van presentando. Y tenemos aquí el estrés. El estrés, todos hemos tenido estrés en algún momento de la vida, pero definirlo es muy complicado, lo hemos sentido, pero definirlo es muy complicado. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, esta frasecita, que es una situación que supera nuestra capacidad. Nosotros no entendemos cómo podemos enfrentar esa situación. Por ejemplo, el estrés laboral. Muchas personas están teniendo enfermedades como el síndrome de burnout. Entonces, ahí estas personas pueden tener incapacidades de salud mental. Entonces ahí es importante cómo el estrés, cómo el trabajo me va abrumando y no me permite hacer como un orden de prioridades. Bueno, voy a hacer esta tarea 1, después la tarea 2, después la tarea 3 y organizarme en el tiempo. Pero por lo general nosotros no canalizamos ese estrés desde otra manera. Por ejemplo, ¿qué nos gusta hacer? A mí me gusta pintar o me gusta patinar o me gusta hacer ejercicio. Por medio de la actividad física y de esas actividades que yo puedo hacer, puedo canalizar todas esas emociones y ese cansancio que me genera mi trabajo. Pero muchas personas llegan a casa y de la semana de lunes a sábado no hacen ninguna actividad física. Claro,
entiendo que estamos trabajando todos los días, hay papás, mamás que llegan a hacer comida, a estar con los niños, pero también hay que sacar un momento para canalizar todo ese cansancio y todo ese estrés. Por ejemplo, hay muchas personas que mantienen muy pegadas al computador por su trabajo y al celular. Estos aparatos electrónicos nos transmiten estática. ¿Qué es la estática? Cuando nosotros tocamos a alguien y como que sentimos un corrientazo o tocamos algún objeto y sentimos igual el corrientazo. Eso es estática. Y esa estática nos activa, nos pone en estado de alerta, activa nuestro cerebro. Y por eso es que se nos puede dificultar el conciliar el sueño. Entonces, esa estática hay que sacarla. Muchas personas dicen abrazar un árbol, funciona. Caminar en la manguita, funciona. Pero también funciona la actividad física, sacar toda esa estática, todo ese cansancio, toda ese estrés por medio de una actividad que podamos hacer, ya sea que nos guste, como por ejemplo pintar, nadar, bailar, o por medio de la actividad física, correr, trotar, montar bicicleta, saltar. Y tenemos signos del estrés o síntomas del estrés, que es el pulso rápido, respiración acelerada, y tenemos dos emociones que nos aparecen aquí, rabia y tristeza. Rabia porque como es una situación que nos genera angustia por no ser capaz de enfrentarla, entonces eso tiene detrás una rabia. ¿Por qué? Porque me siento frustrado, porque no soy capaz de controlar ese tic nervioso que tengo, esas manos temblorosas, esa sudoración. Y tenemos más componentes somáticos, dolor de cabeza, de estómago y muscular. Dolor de cabeza porque al nosotros estar en esta situación de estrés, no hay una buena circulación de oxígeno y sangre en nuestro cerebro. Entonces las venas y arterias se achiquitan y no hay una buena circulación. Entonces nos puede doler la cabeza. De ahí nos lleva a sobrepensar. Entonces, ahí hay una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque entonces nosotros sobrepensamos, nosotros empezamos con un dolor, las famosas migrañas, aunque no todas son por somatización, algunas. Entonces nos lleva a sobrepensar y alterar nuestro sistema nervioso. También está el dolor de estómago. Nosotros hacemos digestión de los alimentos en el estómago, pero también digerimos las emociones en el estómago. Entonces, por ejemplo, el cuerpo es demasiado sabio, porque cuando tenemos una emoción que no la hemos hecho consciente, entonces nuestro estómago o nuestro cuerpo dice, hay que sacar la emoción, algo pasa. El cuerpo siempre nos está hablando, algo pasa. Un dolor puede significar una situación, una emoción que no estoy haciendo consciente. Entonces, por ejemplo, en el estómago, muchas personas que tienen problemas gástricos es porque no tramitan muy bien las emociones. Entonces, por ejemplo, una diarrea que tenemos hace un mes, 2 meses, 3 meses, se quita, vuelve, hacen exámenes, no hay nada, todo está completamente normal. Muchas personas la remiten precisamente al psicólogo porque puede ser algo somático, algo que no está siendo consciente. Obviamente puede ser o vómito o diarrea, pero siempre el cuerpo saca la emoción o saca esa situación porque no le corresponde. Hay que hacerlo consciente para poder tramitar y mirar qué es lo que me está generando esa angustia y qué es lo que mi cuerpo quiere sacar. El dolor muscular, por ejemplo, los músculos es como si se abrieran, cogieran la emoción, es como cuando abrimos las manos, empuñamos la emoción y apretamos. Así más o menos hace el músculo. Coge esa emoción y pone, es como si la cogiera y la empuñara, así como empuñamos las manos. Resulta que nosotros, por ejemplo, en la espalda, cargamos muchas cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, a mí me da rabia que mi pareja deje la jarra del jugo en la nevera vacía. Me da mucha rabia. Entonces, ¿qué hago? Es como si metiera en un costal las emociones y me lo cargaran en los hombros. Entonces, muchos de los dolores que tenemos en la espalda son cargas que nosotros tenemos. Yo no puedo controlar al otro. Controlo mis emociones, controlo
lo que siento, pero no puedo controlar, por ejemplo, en este caso del ejemplo, a mi pareja que deja la jarra, ¿cierto? O no me gusta el desorden. Entonces vivo con una persona que es muy desordenada. Entonces me desgasto alegando, no me gusta que me dejen esto, no me gusta. Pero entonces ahí empiezo a cargarme de esas situaciones. Obviamente, nosotros eso lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, es ahí donde entra esa somatización de estas tres partes, dolor de cabeza, de estómago y muscular. Tenemos el estrés postraumático que les mencionaba ahorita. El estrés postraumático es una respuesta a un acontecimiento estresante. Cuando la persona se siente en peligro, se siente amenazada, se siente con una rabia, por ejemplo, o ha pasado por una situación tan impactante para ella que eso le queda en su interior y lo tramitó de una manera tardía, como nos dice aquí en esta parte. Por ejemplo, las personas que son sometidas a situaciones muy extremas, las personas que están en condición de desplazamiento, personas que han sido violentadas, personas que han sido secuestradas. Entonces, mientras el cerebro tramita esas emociones, puede tener esos efectos tardíos. ¿Por qué? Porque hay personas que tramitan muy pronto esas emociones, hay otras que se demoran un poco. Y, por ejemplo, los signos o síntomas del estrés postraumático es sentimiento de angustia, estado de alerta elevado, nuestro cerebro está todo el tiempo activo, mirando, hay peligro en todas partes. O, por ejemplo, las personas que las roban. Entonces, si a mí me robaron en el centro, o me robaron por Suramericana, o me robaron por el estadio, entonces, claro, cada vez que vaya allá voy a estar en hiperalerta. Por aquí me robaron, entonces o evito pasar por ahí o si me toca pasar por ahí, voy a estar más alerta y más cuidadoso de mis cosas, de mi bolso, de mis cosas personales o si voy en carro particular, entonces voy a subir las ventanas. ¿Por qué? Porque el cerebro nos está diciendo alerta, alerta que algo va a pasar, porque está trayendo, como vimos en la crisis psicológica, nos está trayendo el sentimiento, el recuerdo y además el estado de alerta elevado. También tenemos dolor de cabeza y angustia. ¿Por qué? Volvemos a lo del dolor de cabeza, donde las venas y las arterias no se dilatan, sino que antes se achiquitan y no hay una buena circulación de oxígeno y sangre. Reacciones ante una crisis. Tenemos este psicólogo que nos habla, las personas reaccionan de manera diferente ante las diferentes situaciones. Por ejemplo, no todas las personas lloran. Nosotros asociamos el llanto con tristeza, pero hay unas personas que lloran con rabia o lloran de alegría. Por ejemplo, una persona que toda la vida ahorró para tener su casa propia. Le entregan las llaves y está llorando de la alegría y de la emoción de ver que logró esa meta. Entonces, nosotros asociamos ese llanto por lo general con tristeza y no, hay personas que lloran por otras situaciones. No todas las personas se encierran, no todas las personas se aíslan cuando tienen una situación difícil o cuando se sienten aburridos, tristes, melancólicos. Una persona en el metro, una adulta mayor, yo iba con este uniforme y se me acerca y me dice, rezamos el rosario. Y yo, claro, no rezamos nada. Ella lo que quería, tenía una necesidad de ser escuchada, de una interlocución, de yo te digo, tú me contestas, porque ella vive sola, me contó, vive sola, y ella todos los días se monta en el sistema metro y se arma el plan. Por ejemplo, lunes me monto en la línea A, martes en el metro cable, miércoles en el tranvía y así sucesivamente, porque ella necesita esa interlocución con el otro. Si alguien iba a hablar, a hacer alguna pregunta. Ah, bueno, si de pronto hay alguna pregunta, la podemos hacer, no hay ningún inconveniente. Tenemos entonces con estas personas que necesitan esa interlocución, sentir que yo te hablo, tú me contestas y como somos seres sociales, algunas personas se les hace muy difícil pasar
o permanecer mucho tiempo solitos. Otra reacción es que no todas las personas se ponen violentas. A veces nosotros pensamos que todas las personas pueden reaccionar igual. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ay, me robaron el celular o el bolso, y alguien me dice, y usted no se defendió, ¿usted por qué no peleó? Yo no me dejo robar. Es muy fácil decirlo en frío, ¿cierto? Cuando estoy imaginándome la situación. Pero otra muy distinta es cuando yo estoy enfrentándome a la situación. Si me sacan un cuchillo, me sacan una pistola, un machete, qué sé yo, una piedra, entonces ahí puedo reaccionar de diferentes maneras. Me puedo paralizar, puedo entregar todo, puedo salir corriendo. Entonces, si no estoy en esa situación, puedo decir, ah, yo hubiera hecho esto o lo otro. Pero es muy fácil hablar cuando no se está en ese momento sintiendo lo que la persona está sintiendo, al sentirse vulnerable, al sentirse desprotegido y al sentir que está solo en ese momento. Y la última, no todas las personas están preparadas para los contactos, por ejemplo, abrazos. Hay personas que requieren de vinculación afectiva para poder dar un abrazo o dejarse abrazar. Entonces, se dejan abrazar de sus hijos, de su esposo, de su mamá, papá, hermanos, más no de una persona extraña. Entonces, hay otras personas que no les gustan los abrazos por temas de violencia, porque han sido violentados. Entonces, a la hora de hacer unos primeros auxilios psicológicos, es muy importante, si no conozco la persona, no llegar a abrazarlo. El hecho de que a mí me gusten los abrazos no quiere decir que todos van a recibir de buena manera los abrazos. Si la persona que estoy acompañando no la conozco, me pide el abrazo, le puedo dar ese abrazo. Pero es muy importante, si yo conozco a la persona, sé que le gustan los abrazos, tengo vinculación afectiva, es mi compañero de trabajo, es mi amigo, claro, ahí como ya sé que le gustan, puedo dar ese abrazo. Hay personas que no les gusta el contacto físico, por ejemplo, una chica que vive en Itagüí estudia en el Sena Pedregal. Ella no aborda ningún sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque esta chica fue víctima de acceso carnal violento en 5 ocasiones. Entonces ella prefiere caminar desde Itagüí hasta el Sena de Pedregal. Es una distancia bastante larga y ella no soporta el contacto físico, ni siquiera que le pongan la mano encima del hombro o encima de la mano, ningún tipo de contacto físico debido a esa situación que ella pasó. Hay muchas personas que no les gusta el transporte público por eso, porque si estamos en hora pico, en algún momento nos pueden rozar una mano, una pierna, la nalga, pero entonces este tipo de personas que han tenido violencias o necesitan o no les gusta simplemente que los toquen, entonces pueden tener estas diferentes reacciones. Fases de una crisis psicológica. Tenemos que algunas personas se pueden poner en un estado de shock, en una parálisis. En ese momento es como si el sistema, su cerebro, no entendiera qué está pasando. Entonces, eh, pueden tener esa reacción de shock y puede que te estén observando, pero puede que no estén viendo realmente. Vos los ves con los ojos abiertos, pero entonces le estás hablando, pero la persona en su interior te escucha, pero no tramita o no se da cuenta qué es lo que realmente le estás diciendo. Entonces hay como un shock de todo su sistema, incluso pues de tu parte cerebral. No es que se paraliza, pero es que se vuelve como más lento el proceso de la información. Un estado de negación. Hay personas que, por ejemplo, encuentran a su pareja siéndoles infiel y entran en ese estado de negación. No, yo los vi dándose picos, pero no, ella todavía me quiere a mí o él todavía me quiere a mí. No, yo los vi en pelota en la cama, pero no están haciendo nada. Ellos estaban haciendo, no sé, hablando, no sé. Entonces, las personas, por ese dolor que puedan sentir ante esas situaciones, pueden entrar en esta situación de negación. También tenemos
intrusión, sentimiento de dolor. Ahí se cae también en un estado de rumiación, repetir lo mismo, la misma idea y recordar lo mismo. Y no solamente recordarlo, sino también hablarlo. Entonces, eso todo el tiempo está rondando en nuestra cabeza. Y eso no nos permite tramitar de una manera adecuada la situación por la que estamos pasando. Ya después se pasa al desahogo, pensar de una manera más realista y empezar a entender. Ahí es cuando ya se empieza a tramitar. Nosotros los psicólogos trabajamos con cerebro aquí y ahora. Entonces, ahí es importante que la persona esté con nosotros. No sé si de pronto les tocó anteriormente, se agredía a la persona, por ejemplo, se le daba una cachetada para que volviera en sí, o le echaban agua fría, o le hacían como algo doloroso para que la persona vuelva en sí. Entonces, obviamente eso ya no se usa, ¿cierto? Porque no es solamente la agresión, sino cómo reacciona la persona después. Le dimos una cachetada y obviamente nos puede responder con otra cachetada. Entonces, allí lo importante es traer a la persona aquí y ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando estamos acercándonos a una persona para preguntarle, no qué te pasó, porque eso lo puede cerrar y puede pensar, no, esta me vino a preguntar, es por el chisme, y no porque realmente quiera ayudarme. Entonces lo que lo podemos cambiar es por cómo te puedo ayudar. ¿Cómo crees que te puedo ayudar? O aquí estoy para cuando necesites, aquí estoy para escucharte. Es distinto para que la persona en su tiempo y no en el mío pueda permitirse hablar, contarme, desahogar. Y tenemos la última, que es la terminación, cuando ya la persona ha tramitado su situación, cuando ya lo asimila, cuando reconoce la situación y quiere buscar ayuda. Y es ahí donde se puede acercar a otros a preguntarle, vos que sos psicólogo o trabajador social o abogado o médico, ¿dónde puedo asistir para una terapia psicológica? ¿O cómo me pueden ayudar? ¿O cómo puedo hacer para obtener la ayuda, no para mí, sino, por ejemplo, para mi mamá o para tal persona? Entonces ahí es importante cuando ya la persona empieza a reconocer que tiene una situación, o por ejemplo, cuando reconoce que tiene un problema, sea cualquiera, es que consumo sustancias psicoactivas, consumo alcohol y quisiera buscar una ayuda, o soy ludópata, o soy, yo creo que tengo alguna situación mental porque tengo esto y esto. Entonces, cuando ya la persona está reconociendo que tiene una situación y puede buscar ayuda. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo muy Vamos bien. bien. Bueno, con esto de las fases de las crisis psicológicas, de pronto les ha tocado, sí me gustaría de pronto escucharlos si les ha tocado alguna situación, de pronto con alguna persona o en las prácticas con algún paciente, si de pronto hay aquí psicólogos o del área social. O no les ha tocado. Todavía, a mí todavía no me ha tocado esa situación. Vivirla con una persona o así, o apoyar, tener que apoyar a otra persona en mi zona de trabajo, no. Bueno, tenemos entonces primeros auxilios en crisis.
donde es la entrada o es la primera mirada para poder ayudar a una persona. Obviamente, ahí ya sería personas externas, ¿cierto? Ya más capacitadas para atender esta situación de crisis. Por ejemplo, conducta suicida. Por ejemplo, ideación suicida. Ahí las personas, su cerebro está tramitando de manera muy distinta, en algunas ocasiones con patologías, depresión, no tienen adherencia al tratamiento, entonces no toman medicación y si adicional consumen sustancias psicoactivas, va a ser mucho más difícil. Entonces aquí ya se centra más en esa situación de crisis que pueda tener la persona. Se puede realizar con una persona o con un grupo. Por ejemplo, nosotros, escuchadero, cuando hay alguna situación en el metro, por ejemplo, alguien se tiró, como nos pasó eh, en un momento, en una estación X, cualquiera del metro, una persona se tira en hora pico, tipo más o menos 4:30 de la tarde, en una de las estaciones que tiene mucho flujo de gente. Entonces se tira esta persona y nosotros, escuchadero, vamos y acompañamos esa situación. Primero evaluamos, siempre vamos varios psicólogos para evaluar cómo está la persona, si podemos atenderla de una manera individual o grupal. Es ahí donde usamos cerebro aquí y ahora. ¿Por qué? Porque es muy importante a la hora de estar acompañando a una persona que siga indicaciones. Por ejemplo, que yo le pueda preguntar el nombre, que le pueda preguntar si sabe dónde está, en qué lugar, si está de día o está de noche. Esta última pregunta puede sonar muy boba, pero nos ayuda a saber si la persona está ubicada en tiempo y en espacio, si sabe dónde está. ¿Por qué? Porque puede que no se haya dado ningún golpe en la cabeza, pero el cerebro a veces nos hace tramitar de una manera muy distinta. Entonces, claro, el cuerpo puede estar hiperalerta, puede tener situaciones de estrés que vimos ahorita, su sistema nervioso se puede alterar, entonces no va a ser tan, no va a estar aquí ahora. Entonces empieza, por ejemplo, a temblar, pero me escucha, porque yo le estoy preguntando, lo estoy observando. Y si la persona puede que uno con la mirada también, la pupila dilatada, uno puede identificar si la persona sí realmente me está viendo o está viendo una persona de uniforme azul, pero pueda pensar que lo va a agredir, que le va a pegar, que le va a hacer algo. Entonces ahí es muy importante el discurso del otro, la escucha, cómo estoy escuchando que me está hablando. Hay personas que hablan, obviamente les tiembla la voz porque están asustados, pero su discurso es coherente, me está contestando lo que le estoy preguntando. Entonces es muy importante la observación y también es importante ver mejor, escuchar cómo está la persona en ese momento, si realmente me está siguiendo las indicaciones. Yo obviamente tengo que llegar y presentarme, decirle quién soy y después le pregunto mi nombre, porque ahí también vamos a ver atención para que la persona tenga foco, se enfoque en lo que le voy a decir y se enfoque en el acompañamiento que le voy a hacer. Entonces, volviendo al ejemplo del metro, llegamos y atendimos a la persona que estaba conduciendo el metro, que no es nada fácil para esas personas, que alguien se tire y simplemente estar tranquilos. Y también pueden caer en estrés postraumático. Si una persona se tira y el conductor del metro eh, obviamente le puede generar un estrés postraumático cada vez que se monte al metro o pase por esa estación, le puede generar ese recuerdo, esa sensación de angustia de aquí se tiró no sé quién y puede tener miedo de que alguien más se vuelva a tirar. Entonces atendimos a la persona del metro, a los guías educativos que tienen camiseta azul, a las personas que estaban ahí presenciando, a las personas de recuperar que estaban en ese momento barriendo y trapeando en la plataforma. Entonces, ahí dividimos quiénes vamos a atender de manera individual y quiénes vamos a atender de manera grupal. Entonces, ahí están esas dos modalidades donde en ambas trabajamos con cerebro aquí y ahora.
¿Cuál es la idea? Poder restablecer el estado emocional de las personas, que vuelvan a estar aquí con nosotros. En algunas ocasiones hay que llamar, activar la ruta. ¿Para qué? Porque estas personas ya necesitan medicación intravenosa, porque ya su sistema está tan colapsado que no nos escuchan y no nos atienden. Para esto, por ejemplo, tenemos estas instituciones o esta oferta, como por ejemplo el 123 Social, Código Dorado. Entonces, si una persona se está alterado, se altera su equilibrio personal, puede tener estas situaciones. Atención en una situación estresante. Es importante que la persona siempre esté acompañada. Si, por ejemplo, yo no soy psicólogo y voy con mi mamá en el centro, nos roban. Entonces, aquí es importante la atención y no desde lo psicológico, sino que yo esté pendiente de mamá o que busque la ayuda y no dejar a mamá sola, por ejemplo. Porque siempre que vemos atención, siempre pensamos en alguien que la atienda, pero es que yo también puedo contener desde lo poco o mucho que sepa. El hecho de no dejar solo a alguien también es contención. Estoy hablando de primeros auxilios psicológicos. También es contención, el no dejar solo a alguien, el estar ahí acompañándolo, en agarrarlo, en preguntarle cómo se siente, cómo está, algo le pasó, te lesionaron. Eso también hace parte de los primeros auxilios psicológicos. También una persona puede entrar en crisis por pérdida del empleo. Esto sí que nos puede generar situaciones de crisis, porque perdemos el empleo, las cuentas siguen llegando. ¿Y con qué vamos a pagar? Entonces eso nos puede generar situaciones de crisis, situaciones difíciles. Una vez conseguimos el empleo, se nos quita la crisis, pero entonces ahí son episodios distintos a los que les da a una persona que tiene un diagnóstico ya como tal, sea depresión, sea ansiedad, sea bipolaridad. Aquí también entra tristeza por una ruptura amorosa. A veces nosotros en esa parte emocional y desde el apego no tramitamos muy bien esa parte precisamente que nos da tan duro. El hecho de, hay personas que se hacen, por ejemplo, ideas irracionales, obviamente eso está dentro del duelo, la ruptura amorosa, pero quedan con muchas heridas que no han sanado, no tramitaron muy bien esas emociones, entonces pueden tomar decisiones, digamos, drásticas. Por ejemplo, atendí a una chica, tenía 25 años, que había tenido 3 novios. Entonces, por esas experiencias, ella ya había decidido que le gustaban las mujeres y que su relación, la que tenía en ese momento que la atendí, era una mujer, pero ella se encontraba en conflicto. ¿Por qué? Porque ella me decía, es que a mí me gustan los hombres, pero como me fue tan mal, entonces las mujeres no dañan, o como ella tiene mi mismo cuerpo, sabe cómo tocarme, sabe cómo hacerme, sabe cómo esto, pero a mí me gustan los hombres. Entonces ella toma una decisión desde de lo afectivo, desde una mala situación que tuvo, desde una mala relación. Entonces, a veces se pueden tomar decisiones frente a esas experiencias. Pero resulta que ella solamente había tenido 3 novios y tenía 25. Entonces, obviamente, nadie nos garantiza que la próxima relación va a ser lo mejor, pero nosotros tenemos que tramitar y trabajar en nosotros frente a esa parte emocional y afectiva. Y tener, por ejemplo, la responsabilidad afectiva frente a las situaciones. ¿Qué me gusta? ¿Qué no? ¿Qué cedo? ¿Qué no? ¿Qué tolero? ¿Qué no? Pero nosotros a veces permitimos muchas situaciones que nos pueden generar crisis. Por ejemplo, a mí no me gustan los gritos y en algún momento mi pareja me gritó. ¿Cómo enfrenté yo esa situación? Y de grito en grito, eso ya sí se convierte en muy recurrente, es violencia verbal. Y también qué tipo de gritos y qué tipo de palabras me está diciendo. O sea, a mí no me gustan las groserías porque me gritan groserías y yo no hago nada. Entonces también es esa responsabilidad afectiva frente a esas situaciones, a esas relaciones que yo puedo establecer. Tenemos también la pérdida del año escolar.
esta fue una de las situaciones. En el 2022 y 2023 tuvimos una alianza con el programa Entorno Protector porque habían muchos niños, niñas, adolescentes que estaban teniendo ideación suicida porque les estaba yendo mal en el colegio. No sé si de pronto supieron de unas noticias de unos niños entre los 7, 8, 9 que se quitaron la vida. Precisamente uno puede decir tan chiquitos. Obviamente nadie nos enseña a manejar las emociones, pero también en el interior de esos niños, ¿qué pasaba por su cabeza para tomar una decisión tan difícil? Obviamente el bullying está, los niños, niñas, adolescentes muchos solos en casa, por muchas situaciones, mamá y papá trabajando y no hacen un acompañamiento. Entonces, también los famosos retos. Hay muchas situaciones por las cuales un niño o niña adolescente pueda tomar esta decisión, pero una de las situaciones que nos encontramos entre el 2022 y 2023 fue esta de perder una materia o perder el año o perder algo. Algo en el estatus, de pronto yo era chica, chico popular y ya no, o para entrar en el grupo de los chicos, chicas populares tuve que robar o tuve que hacer esto, tuve que llevar un arma, tuve que llevar un cuchillo. Entonces todo este tipo de cosas estaban llevando a los niños, niñas, adolescentes a tener esas ideaciones suicidas. También podemos tener crisis por ser víctimas de robo, de accidentes y aquí en este caso sin lesiones físicas, pero nos queda el recuerdo, la emoción de ese sentimiento de vulnerabilidad cuando me sacaron de pronto el arma, podría ser un arma de juguete, pero nosotros no supimos identificar si era de juguete o no, sino el susto que nos generó que esta persona nos estaba intimidando. Entonces muchas personas pueden tener esas crisis en estas situaciones, los accidentes. Y no estoy hablando solo de automovilísticos o de en moto, sino accidentes en casa, por ejemplo. ¿Cuántas personas se quedan encerradas en un ascensor? Y eso les genera, obviamente, les puede desencadenar claustrofobia o les puede desencadenar el hecho de estar de sentirse encerrados, atrapados, amenazados, esa sensación se les queda ahí. Entonces, cada vez que se expongan a situaciones, a puertas, por ejemplo, alguien estuvo encerrado en el ascensor por una hora y su cerebro asoció, después a los días se monta en el metro y su cerebro asocia puerta del metro con puerta del ascensor. Entonces, se cierra, queda en cuando ingresa al metro, queda en la puerta, se cierra y empieza a hiperventilar y vomita. ¿Por qué? Porque su cerebro asoció esa puerta con el ascensor y le trajo esa sensación de encierro, de no sentirse como, de sentirse atrapado y no sentirse libre, por ejemplo. Entonces, tuvo un episodio de crisis frente a esa situación. Y ya para que vamos terminando, perdón, tenemos esta ruta del 1, 2, 3. Mucha gente cree que el 1, 2, 3 es solo policía, pero tenemos el social, donde son psicólogos que atienden todo tipo de situaciones, entre esas, conducta suicida. Si, por ejemplo, un adulto mayor está perdido, se puede llamar al 1, 2, 3 y ellos hacen todo el proceso de búsqueda de la persona. El 1, 2, 3 mujer, esto lo vamos a ahondar un poco más en el último módulo, en el 4, que se llama rutas de atención. Este 1, 2, 3 mujer también hace parte de la oferta institucional que tiene el 1, 2, 3 como tal. Código Dorado es ya de la Secretaría de Salud. Como les digo, vamos a ahondar un poquito más en el módulo 4 y estas ofertas se utilizan en casos de emergencia. Si se requiere atención inmediata,
cuando la persona de pronto está en una situación de riesgo. Y a veces nosotros pensamos que esta línea funciona exactamente igual que el 911, por ejemplo, el de Estados Unidos. Y funciona parecido, pero no llegan. Por ejemplo, de una media, a los 2 minutos llegaron, no. Pero sí es una línea de emergencia. Si ya, por ejemplo, una persona tiene una situación, supongamos, yo tengo un intento de suicidio, llamo al 123. En el 123 contesta la operadora, 123, ¿cuál es su emergencia? Yo tengo que saber direccionar hacia dónde me quiero ir, o sea, qué servicio necesito. A veces las personas le cuentan a la operadora, no, es que yo quien necesito hablar con un psicólogo porque tengo ganas de suicidar, por decir algo. Entonces ella inmediatamente lo remite a social. Si la persona en ese momento tiene una situación de intento de suicidio y supongamos está armada, eh, inmediatamente llega el 123 con la policía. ¿Por qué? Porque la policía tiene manejo de armas, sabe eh, cómo quitarle esa arma a la persona y cómo ellos tienen una palabra, se me escapa en este momento, cómo desarmarla, cómo quitarle de ese peligro. Y ya entran los psicólogos del 123 social a acompañar ese intento de suicidio y ese acto de violencia, porque muchas personas con la ideación es que ya empiezan a tener esas ideas y pueden pasar fácilmente al acto. Pero aquí en pasar al acto, en ese intento, se hace una diferencia entre las personas que manipulan, porque hay unas personas que pueden caer en efectos o en situaciones de manipulación. Si me dejas, me mato. Si me abandonas, me mato. Si no me compras tal cosa, me mato. Entonces, ahí hay que saber diferenciar esa situación. Y está el otro grupo de personas que no es que se quieran quitar la vida literal, sino que quieren acabar con ese dolor que se les está ocasionando esa situación. Entonces, ahí es importante ese acompañamiento, por ejemplo, si la persona está violenta, ese acompañamiento de que se le hace a través del 123 con la policía y con los psicólogos del 123 social. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Una compañerita puso una pregunta en el chat. Ah, ok. Ya voy a mirar. Es que como no estaba viendo el chat, Jessica, te la leo. sí. Una persona mitómana también se considera que es parte de la depresión. Bueno, una persona mitómana es que se puede ser un síntoma de una persona que pueda tener depresión. Lo que pasa es que la mitomanía no es un síntoma específico de un síndrome o de una enfermedad como tal. Eso es más como, sí tiene que ver con esa necesidad de estar justificándose o cubriéndose, ¿cierto? Eso más puede ser un síntoma muy general de cualquier enfermedad, no es de depresión como tal, no. Puede ser un síntoma de una persona ludópata, adictas al juego, una persona que consume sustancias psicoactivas o una persona alcohólica. Sí hace parte de síntoma de manera general, pero que se pueda decir que está encasillada o está específicamente dentro de la depresión, no. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no hay más preguntas. Ah, ok. Bueno, recordarles que están los escuchaderos para cuando lo necesiten. Atendemos todo tipo de situaciones, desde conducta suicida, problemas con la pareja o preguntas. También atendimos
A principio de año atendí varios estudiantes de psicología que fueron a preguntarnos situaciones. Entonces atendemos todo tipo de situaciones, de preguntas, de consultas. Hacemos 6 atenciones, 6 asesorías psicológicas para las personas que lo requieran. Y bueno, en el último ya les contaré, no sé si de pronto han visto los del metro, esos son los que más las personas reconocen, el escuchadero en el sistema metro. Pero entonces ya en el cuarto, en el último módulo, ya les contaré más acerca de los escuchaderos y de las otras rutas que no solamente tiene el distrito, sino también la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Ya todos llenaron la asistencia? Solamente tengo aquí 7 personas. Chicos, recuerden que la asistencia para poderles dar la certificación como guardianes de vida debe quedar en los 4 módulos. Nos vamos a volver a encontrar el 7 de noviembre con el ABC de los primeros auxilios psicológicos de 6 a 7. Yo les estaré enviando la ICAR correspondiente 1 o 2 días antes. Le agradecemos infinitamente a la doctora Jessica. Creo que es un tema bastante importante porque la depresión, la ansiedad, estas crisis pues no solamente nos puede tocar a nosotros, sino a un familiar, cierto, amigos. Esto es una enfermedad latente y bueno, tenemos que aprender a conocerla. Les agradecemos muchísimo, muchísimo el interés que le han dado a esta charla y bueno, esperemos que puedan conectarse en los otros 2 módulos y así poder tener su certificación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Ah, listo, Erika. Ya estoy viendo entonces la información tuya. Y falta el número de tu celular, Erika, para que me lo pongas ahí para llenarte la asistencia.